mucho, Maru Rojas, le aprecio mucho al diputado Ignacio Mier, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y es coordinador de la bancada de Morena, que me haya contestado. Diputado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Joaquín, con el gusto de saludarte a ti, tu auditorio, y atento a lo que me quieras preguntar, con muchísimo gusto. Gracias, muchas gracias por tu disposición. A ver, diputado Mier, pues para atrás los fielders, como diría el presidente, ¿no? Hablando en los términos que le gustan. Sí, para lo que sucedió, fíjate que en el transcurso de la noche, lo dije por la mañana, ayer la Junta de Coordinación Política, atento a que estaban votándose en ese momento que estábamos sesionando el dictamen de la Comisión, de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Electoral con relación a la reforma constitucional, programamos que el día de hoy tuviéramos una sesión vespertina para desahogar el dictamen. Está sesionando de manera ordinaria la Cámara y por ley se tiene que hacer la declaratoria de publicidad del dictamen y publicarse en la Gaceta. Inmediatamente se había considerado que se clausurara esta sesión e iniciar con una sesión vespertina y hasta terminar la discusión conforme al reglamento del dictamen de reforma político-electoral. Sin embargo, recibí llamadas, fíjate, pero con toda honestidad, de diferentes diputadas, diputados. No hay que olvidar que son 100 diputados los que integran las Comisiones Unidas. En el caso de nosotros, de nuestra coalición, somos 62 y había un gran interés por participar. Entonces, mi responsabilidad con el grupo era mantener la estabilidad y reunirme temprano con ellos. Por eso le hablé muy temprano a Carlos Puente, el coordinador del Partido Verde, y lo mismo con Gerardo Fernández Noroña, para que me dieran su opinión, y coincidieron que en su grupo había la misma inquietud. Después, como debe de ser, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc, hablé con el coordinador Moreira, con el coordinador de Acción Nacional y con el coordinador del PRD para decirles que quería que obsequiaran su consideración. Y bueno, independientemente de la posición política que cada uno tiene, yo así se los dije, bueno, ustedes podrán hacer la interpretación que quieran, pero mi obligación es avisarles, ¿no?, que desistiéramos de la sesión vespertina y que se continuara con el trámite legislativo, de discutir el dictamen y votarlo la próxima semana en una sesión ordinaria. Sí. ¿Y luego? Y entonces así quedamos, lo vamos a votar. Yo creo que las posturas están claras. De nuestra coalición es una decisión política, fundamentalmente política, de identidad programática, de identidad electoral y de reafirmar nuestra coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Lo dices muy bien. Ellos también se reagruparon, ¿no? Sí, lo dices tú muy bien, muy puntual, muy elegante, sí, todo esto de la estrategia, pero la verdad es que la realidad es que no tienen los votos el oficialismo, encabezado por Morena, para aprobar esta reforma constitucional, ¿no? Esa es la realidad. Así lo es. Sí, eso lo sabíamos desde siempre. En el pasado, Joaquín, también te lo digo con toda honestidad, lo más sencillo sería hay que cuidar el prestigio, ¿no? Hay que cuidar las formas, que se vea que no se note que no hubo operación, habilidad, negociación, acuerdo. Pero nosotros, te lo digo sincera, parte de la transformación es cambiar la práctica política y recuperar algo que es fundamental en México, que haya posiciones diferentes y que sean explícitas con relación al mismo tema y que se vote en conciencia. Entonces, ¿y por qué no se votó entonces? ¿Por qué no se votó hoy, Nacho Mier? ¿Por qué no se votó? Porque te digo, mantener te lo digo honestamente, mantener la estabilidad de un grupo tan grande, cuando apenas ayer se había votado, ellos me lo pidieron. Si me hubieran dicho mis coordinadores, no, pero no va a pasar nada, no va a cambiar en nada, ni la posición nuestra, y yo creo, porque me lo reiteraron los coordinadores, la de ellos, y así está bien, para que debatamos
despejados, con mayores elementos. Creo que era necesario obsequiarle por prudencia política, sin elegancia, por pura prudencia, a mis compañeros la oportunidad de que se empaparan de los considerandos de la exposición de motivos que están establecidos en el dictamen que discutiremos. Ahora, vamos, me parece que es la explicación que tú como presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, pero sobre todo presidente de la JUCOPO, tienes que dar. La realidad, lo que vemos desde afuera es que como no tuvieron, perdón que insisto, como no tuvieron los votos, no lo suben, vamos a darnos una semana a ver qué se negocia. No, yo lo reitero ante tu amplio auditorio y seguidores, no vamos a ceder nuestros principios, ni a negociar, ni a concertacionar lo que está establecido en el dictamen. Los que quieran allanarse al dictamen, acompañarnos, pues tendrán estos días también para interiorizar, para reflexionar su voto. Nosotros creemos que en un acto de consistencia política, sobre todo después de la manifestación popular del día domingo en torno al proyecto y al presidente de la República, creemos que esta reforma atiende lo básico que nosotros tenemos como proyecto. Primero, que como bien decía, en aquella época, fíjate que voy a socializar un documento que se llama Análisis a la Minuta de Reforma Electoral 2013-2014, que en su momento el consejero Lorenzo Córdoba, antes de que fuera presidente, envió a la Cámara de Diputados y Senadores. Y entre otras cosas, él decía que esa reforma rompía con el sistema electoral mexicano, que generaba incertidumbre, que distorsionaba las atribuciones y competencias de los organismos electorales, que no quedaba preciso cuáles eran las competencias de los organismos estatales y el federal nacional. Incluso él decía que iba a provocar un crecimiento exponencial en el costo de las elecciones. Y luego hay otro documento que presentó la exconsejera Marván, también en el mismo sentido. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es exactamente atender eso, definir las atribuciones. No, pues si se van a ir a la reforma política madre de esta nueva etapa de la vida de México de 1996, también habrá muchas declaraciones contradictorias, incluso de quienes hoy militan en Morena, entonces en el PRD. Exactamente. Y de eso se trata, yo creo, porque esa es la nueva manera de concebir las cosas, creo yo. Oye, aquí entre tú y yo, Nacho Mier, ¿por qué me mencionas como un factor para lo que sucedió hoy de retrasar una semana la discusión de la reforma político-electoral del presidente López Obrador? Para mí es una reforma político-electoral. Con la marcha, como que, ¿qué tiene que ver la marcha con esto? No, yo creo que el espíritu que anima la reforma político-electoral, aún cuando te lo comentaba la vez pasada, parecería que la reforma va en contra del mismo Morena. No hay que olvidar que Morena tiene una sobrerepresentación de casi el 9%. Sí, eso de eso ya lo hablamos. Bueno, la reforma del 96 fue contra el PRI. Al año siguiente perdió la Ciudad de México con el ingeniero Cárdenas y 4 años después perdió por primera vez la presidencia con Fox. Así lo es. De la reforma de Cedillo, así. Y nosotros, pues en un acto de consistencia y congruencia, pues consideramos que tiene que bajar el costo de las elecciones, reducirse el número de consejeros, aun cuando le perjudique a Morena la representación por listas. Oye, Ignacio Mier, lo hablaste esto sin duda con el presidente, ¿no? Lo hice a través del secretario de Gobernación, que íbamos a ponerle pausa, que le íbamos a poner pausa al proceso legislativo. Bien, porque ahora una semana es 6 de diciembre. El 6 de diciembre quedarán 3 dentro de una semana será martes 6 de diciembre. Así lo es. Y pues el periodo termina el 15 o antes a veces, ¿no? Pero formalmente, constitucionalmente, el 15 de diciembre. Pues no les va a dar tiempo, ¿o sí? Pero mira, ya es previsible que van a votar en contra la reforma constitucional, entonces cada quien ahí asumirá
su responsabilidad. Sí, eso es un hecho. Entonces se van a ir por el plan B del presidente, que es hacer las modificaciones y sacar adelante su reforma político-electoral a partir de modificaciones en leyes secundarias para las cuales sobra la mayoría simple, ¿no? Así lo es, son las 6 leyes, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al menos 5 de sus libros, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, también algo por lo que hace el Tribunal Federal Electoral, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de la Ley de Comunicación Social, por lo que hace a propaganda. Esos serían parte central, la columna, digamos, del plan B. Sí. ¿Hay alguna modificación al INE a través de esas leyes secundarias? Solamente en el margen que nos da la Constitución, por eso queríamos la constitucional, no se puede, el plan B es, en el margen que nos da conforme a la ley, definir con precisión, uno de los libros es el que le corresponde al instituto, vamos a incidir en que el instituto, por todas las distorsiones que tuvo entre 2014 a la fecha, su estructura administrativa se ajuste estrictamente a lo que está establecido en la ley y no en lo que mediante acuerdos de su consejo se fue expandiendo, fue creciendo, lo que llevó a tener el presupuesto en este momento de 12,000. Eso implica operativo. ¿Eso implica el número de sus consejeros? No, el número de consejeros no, eso es constitucional, ni el procedimiento para su elección, va a haber elección de 4 nuevos consejeros, en abril, ¿no? De los 4 lo íbamos a empezar antes, me habías dicho. Lo vamos a iniciar con la integración del del comité técnico de los lineamientos de evaluación y la convocatoria. El día 13 de diciembre seguramente será presentado a la Junta, el 12 y el 13 votado en el Pleno, integrar el comité, emitir la convocatoria para que se puedan registrar todos los que aspiren durante el mes, la segunda quincena de diciembre, la primera de enero, más de 30 días para que todos los que aspiren se registren. Eso está dentro de la norma, 30 de nada. Ahora, el diputado Mier, dime, en el caso de los magistrados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por una ley secundaria, ¿pueden reducir el número de magistrados y el modo de elegirlos? No, lo que sí podemos nuevamente son las cuestiones de carácter administrativo, lo que sí se podría hacer en términos del número de salas, ¿no? También con relación al procedimiento de queja por parte de los partidos políticos, candidatos contra servidores públicos del tribunal por violaciones a la disciplina judicial. Y cuáles serían esas violaciones a la disciplina, lo precisamos porque actualmente la ley no lo precisa, y la competencia de la sala especializada con relación al resto de los órganos centrales. Estoy hablando con el diputado Ignacio Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena. 2 temas más. El número de diputados y el número de senadores, ¿se puede reducir con base en alguna ley secundaria? No, ninguno de los 2 principios, ni el de representación proporcional, ni el de diputados de mayoría, senadores de mayoría. Y en el caso del Senado, la primera minoría. Sí. Ahora, en el caso de los diputados, ¿se va a elegir por distrito o pueden modificar vía leyes secundarias las listas para que todos sean plurales? No, va a ser bajo el principio de elección de uninominales a través de los 300 distritos federales electorales. Como está ahora. Como está ahora. Bien. O sea que las reformas serían, sin tocar los aspectos fundamentales constitucionales, los fundamentales, digo, ¿sí? Constitucionales, de la integración del Congreso, en lo que se refiere al Senado de la República y Cámara de Diputados, y en la acción, el número de integrantes y modo de elección de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral. ¿Es correcto? Es correcta, pero podemos hacer uso en el caso de la Cámara
de la última instancia en el proceso electivo, que es la insaculación. Ah, bien. Sí, podría ser. La insaculación es una rifa, echan los nombres en una bolsita, lo que pasa es que luego el nombre suena muy fuerte, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, Jacobo, había una reportera, Rita Ganem, ¿y por qué no viniste a trabajar? Y dijo, es que me insacularon. ¿Cómo? Sí, me insacularon, o sea, tuvo que ir de jurado a un proceso contra un cartero de aquellos que había entonces, que eran los únicos juicios públicos que había. Y entonces Jacobo, el reportero, dijo, hazme una nota. Y empezó la nota, Jacobo la presentó. Esta mañana insacularon a nuestra compañera Rita Ganem. Y se hizo el silencio. Bueno, entonces meten los nombres en una bolsa y de ahí pueden salir. O tómbola. ¿No? Eso sí está previsto. O tómbola, para hacerlo más 4T. Una tómbola. Sí, sí, más López Obrador. Exactamente. Sí. Venga. Una tómbola, pues gracias por toda la explicación. Al contrario, siempre voy a estar a tus órdenes. Con mucho gusto, mucho cariño además. Te lo aprecio mucho porque sabes que ha sido muy clara tu explicación de hoy en lo que viene como plan de reforma político-electoral del presidente López Obrador. Te mando un saludo. Igualmente, y gracias por recordar al gran Jacobo. Gracias. Te mando un abrazo. El diputado Ignacio Mier, es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el más alto órgano de gobierno de la Cámara y coordinador de la bancada de Morena, dejando muy en claro cuáles son las limitaciones vía leyes secundarias a la reforma político-electoral que quiere el presidente López Obrador.